Hola amigos, qué bueno que nos acompañan en este su programa Fe Católica Viva. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que seguramente con verla ya la habrán reconocido. La hermana Glenda, que no necesita prácticamente de presentación porque es famosa en todo el mundo. A través de sus canciones evangeliza, lleva el mensaje del Señor, lleva un mensaje de esperanza, lleva un mensaje bíblico a todas las personas que están sedientas del Señor. Hoy estamos verdaderamente engalanados con su presencia. Hermana Glenda, bienvenida a este programa que verdaderamente para nosotros es un honor tenerla aquí en este estudio. Estamos transmitiendo de los estudios del Centro San Juan Diego de la Arquidiócesis de Denver. Muy contenta, Monseñor, de estar por primera vez en Denver, y ha sido un encuentro muy bonito que hemos tenido en la parroquia Santa Catalina de Siena, con muchas personas que han venido a orar, a escuchar la Escritura, y ha sido precioso encontrarme en esta ciudad, recordando un poquito al Papa Juan Pablo II, que estuvo por aquí también. Yo era muy pequeña cuando me enteré que el Papa vino aquí, así que muy contenta de estar por primera vez aquí. Muchas gracias. Es bueno conocer a las personas más si son unas ya celebridades. No tanto, no tanto. Claro que sí. Vamos a conocer un poquito más quién es la hermana Glenda, un poquito sus datos biográficos para saber de dónde viene, con un orgullo, pues aquí nos orgullece que sea hispana, que es una persona muy importante en este mundo de la iglesia y en el mundo artístico. Díganos, hermana Glenda, un poquito de sus datos biográficos para conocerla un poquito más. Muy amplia la pregunta, ¿quién es la hermana Glenda? Lo primero soy chilena, nací en Chile, en un pueblito muy pequeño donde nació también el poeta Pablo Neruda, Parral. Muy pequeño el pueblo, pero ha nacido gente muy linda, no, modestia aparte. Gente grande. Neruda, pueblo pequeño, pero gente grande. Nuestro orgullo es el poeta Neruda. Y muy contenta. Viví en Chile en una época muy difícil con Pinochet, con la dictadura militar de Pinochet. Fue mi época también donde encontré a Jesús en medio de esas dificultades que vivíamos como país, ¿verdad? De los jóvenes, la iglesia se puso muy cerca de nosotros, el Papa visitó Chile por primera vez y fue una época muy bonita donde yo también encontré a Jesús. Y la hermana Glenda, bueno, una chiquilla chilena normal, adolescente, también tuve novio, iba a fiesta. Somos pero personas normales. Sí, la gente piensa que nosotros nacimos prácticamente, no nacimos en Belén, nacimos y nos fuimos criando poco a poco y somos fruto, Padre, de mucha gente, ¿no? Que ha dado su granito de arena por nosotros. Eso más o menos la parte geográfica de la hermana Glenda. Chile es un país de Sudamérica, estamos ahí un poquito en el fin del mundo, pero un país también muy querido por México. Chile. Sí, y nosotros con México también. Y nada, creciendo hasta que el Señor me llama a seguirle, ¿no? ¿Cómo es que encuentra ese llamado especial, esa vocación a la vida religiosa? Tengo que decir que lo primero que encontré, Padre, fue el llamado a la vida cristiana, porque me llamo Glenda Valesca porque mi padre no es creyente. Somos cuatro hermanos, a las mujeres les puso nombre él y se encargó, tiene mérito porque no había internet. Y la mayor, por ejemplo, se llama Oriele Saeco. No quería ningún nombre de creyente. Cristiano, ningún nombre cristiano. Yo me llamo Glenda Valesca. Bueno, y siempre en mi casa era una discusión por la fe. Mi madre se casó enamorada, él prometió que respetaría las creencias de ella, pero con la primera, bien, la segunda se opuso. Misteriosamente mi padre se opuso a la fe, recibí el bautismo a los 4 años, porque mi madre, cansada ya de discutir un poquito con él, me llevó escondida a bautizar, porque ella quería que yo tuviera el regalo de la fe. Son tantas mamás que nos escuchan, que no se cansen de luchar por la fe de sus hijos. Mi madre era misionera en mi casa, era teóloga porque discutía con mi papá, era apologeta, era con tal de dar recursos. Y yo empecé, Padre, con una duda muy grande, si quién tenía la razón, si mi mamá o mi papá. Y esa duda
bendita duda. Los jóvenes que escuchan, digo, ojalá se hicieran preguntas si Dios existe, cuál es la religión verdadera, cuál es el sentido de la vida. Y yo ahora comprendo que Dios me llamó, lo primero, con una duda, Padre. Con una duda me puse a investigar, me puse a estudiar mi fe, visité incluso muchas religiones o sectas porque estaba en ese momento en un colegio público y di con la Iglesia Católica, que era mi raíz, la raíz también de mi madre, primero porque es la iglesia más antigua, la iglesia que ha sido más fiel a la tradición de Jesús, y luego porque me encuentro con Jesús. A los 15 años, 14 años, me regalan una Biblia en un festival de música que tenía la iglesia y que tenía para dar un poquito en medio de la dictadura de Pinochet. Teníamos unos festivales de música católica, de música de protesta contra el régimen, para dar un poquito este tema de la libertad, que estábamos un poquito oprimidos por la dictadura. Y gano una Biblia, comienzo a leer la Biblia. Primero Dios me llama por una duda, después comienza en mí un deseo. Yo digo a los jóvenes que Dios habla en tu corazón y te pone unos deseos, porque ¿de dónde a una chiquilla de 14, 15 años le viene el deseo de leer la Escritura? Yo la leía, mi madre la guarda todavía porque está subrayada, es la Biblia latinoamericana que me la regalaron y está subrayada con preguntas, no entiendo esto, ¿por qué murió en la cruz? ¿Por qué? Y yo recuerdo mis primeras oraciones mirando la cruz y digo, si existes, yo quiero conocerte. Y tuve mi primer encuentro con Jesús, con la Escritura. Mi experiencia se parece muchísimo a la de los peregrinos de Maús. Leía la Escritura todos los días y esto ya es un don, porque ya es inspiración del Espíritu. O sea, Dios es el que primero toma la iniciativa. Y me encuentro con Jesús a esa edad de los 15 años leyendo un pasaje del Evangelio. Esto es lo que generalmente andamos predicando, de que para poder llevar para poder llevar una verdadera cristiana, una vida cristiana, lo primero que tenemos que hacer es tener encuentro personal con el Señor. Y ese es el testimonio que usted nos está dando. Sí. Así se empieza una verdadera vida cristiana. No acá en las ideas, sino en un encuentro de corazón a corazón con el Señor. Hermana, está muy interesante su plática, se nos está agotando el tiempo del primer segmento. Rapidísimo. Ha pasado rapidísimo. Amigos, no le cambien, esto es Fe Católica Viva. La Iglesia de St. Williams en Fort Lupton te invita a su Festival de Otoño 2012, este 15 y 16 de septiembre. Ven y escucha música en vivo, ballet folclórico, bailes, deportes, rifa de dinero en efectivo, juego, comidas, concurso de Wii y mucho más diversión para toda la familia. Te esperamos en la Iglesia St. Williams en Fort Lupton este 15 y 16 de septiembre en su Festival de Otoño 2012. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en el programa Fe Católica Viva. Para aquellos que apenas han sintonizado su televisión, estamos transmitiendo este programa engalanados con la presencia de la hermana Glenda que por medio de su música, por medio de sus canciones, está evangelizando a aquellas personas sedientas del Señor, aquellas personas que quieren tener un encuentro, una experiencia de Dios por medio de este maravilloso talento que el Señor le ha otorgado y que usted maravillosamente lo ha desarrollado y lo ha puesto al servicio del Evangelio. Ya que estamos hablando de este talento de cantar, de este talento que el Señor le ha brindado, ¿cómo nace esa vocación dentro de su vida religiosa? ¿Cómo nace esa vocación a transmitir el Evangelio por medio de las canciones, por medio del canto, que es uno de los dones más maravillosos que el Señor nos ha dado, la voz humana? Pues mire, para mí fue una sorpresa después de la llamada a la fe, la llamada a la vida religiosa. Fui por más o menos 18 años profesora, docente de un colegio, y nadie me dijo que cantaba bien, o sea, normal lo que hace una religiosa en un colegio. Hasta el año 2002, en que me invitan a cantar a la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto. Misteriosamente yo había grabado un disco mientras estudiaba en Roma, en España,
y pensando sinceramente, monseñor, que me ofrecieron grabar un disco, era gratis, y yo digo, genial, porque así tengo las canciones bien grabadas, y cuando me la pidan, porque antiguamente grabábamos en cassette, cuando me la pidan ya les paso el disco y ya está. Mire, la visión mía. Me voy a estudiar a Roma, sigo estudiando en Roma, me envían a España, hasta que el año 2002 llaman de Toronto. Quieren que en la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, con el Papa Juan Pablo II, mientras el Papa da la comunión, esta servidora cante la única canción en español en la Jornada Mundial. Y para nosotros fue una sorpresa tremenda, porque yo no había salido de España ni de Roma, y me invitan. Bueno, amén. Canté en Roma muy emocionada, era la primera vez que cantaba frente a 1 millón de jóvenes y la presencia del Papa. Era emocionante porque todo era en inglés y francés, y de pronto sale una chica hispana, una hermana hispana cantando con una sola guitarra, y fue una experiencia para mí muy fuerte. Hace poquito en Chicago me encontré con un sacerdote americano que estuvo en esa jornada mundial y recuerda ese momento, esa canción, y ahí comienza todo. Me empiezan a llamar de todas partes del mundo a predicar y a cantar. Y dice mi superiora, ¿qué hacemos? Porque mi vocación era, yo pensaba que solamente estaba en la docencia y obviamente dando clases. Digo, ¿qué hacemos? Pues nada. Además, el canon de la vida religiosa no te permite salir mucho tiempo fuera de casa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues llamamos a la iglesia, llamamos al obispo, discernamos qué hacemos. No hay una congregación de monjitas que canten, no hay una congregación de monjas cantoras. Digo, cuando Dios regala un don particular, hay que buscar también un canon, un lugar donde puedas tú ejercer este ministerio. Discernimos por más de 6 años, después de Toronto, si era voluntad de Dios que yo me dedicara o no a la evangelización. Por eso yo le digo a los jóvenes, me quiero dedicar a cantar. Piénsalo, porque es una vocación, no es una cosa que a ti se te ocurra. Y es una llamada de la iglesia, o sea, no es como los cantantes protestantes, yo ahora voy a ser cantante porque se me ocurre. Siempre cualquier ministerio católico te envían, es otro el que te envía. Y eso confirma también que tú discerniste bien. Y el obispo de la diócesis de Terrassa, mi congregación es catalana, me acoge, toma mis votos, pertenezco al Ordo Virginum actualmente, del Orden de Vírgenes Consagradas de la diócesis de Terrassa, que me permite tener un carisma particular y depender directamente del obispo para poder viajar por el mundo anunciando el Evangelio. No sé hasta cuándo, porque puedo volver después a mi colegio sin ningún problema, pero por lo pronto creemos, el obispo, mi superiora, yo, que es un carisma de Dios para la evangelización, por lo menos cuando esté joven. No sé, con 60 años si podré cantar todavía, pero ahora por lo pronto evangelizamos al año más de 100.000 personas a través de la música. Uno va a encuentros en multitudinario en República Dominicana, el cardenal me invita, 30.000 personas, en Nicaragua 50.000 personas, en Colombia estuvimos en el Campín, 40.000 personas. Yo digo, Dios mío, ¿cuántos profesores míos querrían tener todos estos oyentes? Y aprovechando una guitarra, uno puede cantar, explicar un pequeño texto bíblico y nuestro pueblo puede ir alimentándose de la fe. Para mí es un misterio. No estudié música, me educaron en psicología, en Salamanca, teología en la Gregoriana de Roma. Y mire, lo que no sabía, eso me pide el Señor hacer, cantar. Pero desde allí, con mucha sencillez, compartir la palabra del Señor. ¿Hasta cuando Él quiera? Después, otra cosa. Los caminos del Señor son verdaderamente un misterio. Para mí. Y no es que, como usted decía, no es que dependan de la voluntad de uno, sino que el Señor marca, bueno, siempre, yo les digo siempre, el Señor siempre tiene un plan. ¿Verdad? Un plan, y entonces nuestra felicidad es caminar según ese plan que nos tiene preparado el Señor. Si nosotros nos desviamos de ahí, de ese plan, entonces estaremos haciendo nuestro propio plan y eso no va a funcionar. ¿Verdad? Funciona lo que el Señor tiene especialmente preparado para nosotros. El Señor desde toda la eternidad, yo puedo asegurar que ha pensado en usted en transmitir ese mensaje de Dios a través del canto, y por eso es que la dotó de ese maravilloso don. Pero qué importante es saber pedir ayuda a la iglesia, y en eso nos diferenciamos de los pedir discernimiento. No pasa nada. Esto creo
¿qué piensa la Iglesia? ¿Qué piensa la autoridad? Porque es muy importante esa confirmación, Monseñor, que nuestra gente no tenga miedo de poner en discernimiento lo que hay en el corazón. Yo creo que eso es la sabiduría de la Iglesia que nos va a ayudar a todos. Hermana, en el próximo segmento le vamos a pedir que si nos deleita con una canción. Claro que sí. Hermanos, preparen sus oídos, preparen su corazón, preparen su espíritu a gozar el canto que en el próximo segmento la hermana Glenda nos va a dedicar. No le cambien, esto es Fe Católica Viva. Porque quiero ser mucho más que simplemente uno más. La Iglesia de St. Williams en Fort Lupton te invita a su Festival de Otoño 2012, este 15 y 16 de septiembre. Ven y escucha música en vivo, ballet folclórico, bailes, deportes, rifa de dinero en efectivo, juego, comidas, concurso de Wii y mucho más diversión para toda la familia. Te esperamos en la Iglesia St. Williams en Fort Lupton este 15 y 16 de septiembre en su Festival de Otoño 2012. Qué bueno que continúan con nosotros en este programa especial de Fe Católica Viva en el que tenemos como invitada a la hermana Glenda. Le había pedido en el segmento anterior que si nos deleitaba con una canción, pero qué mejor canción de aquella con la que estuvo cerca del Papa, del Beato Juan Pablo II, y que él la escuchó y millones de personas seguramente a través de la televisión y especialmente jóvenes ahí presentes se deleitaron con esa canción. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37, Dios le dijo a María: no temas, María, ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para Dios. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti.
enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Gracias. Gracias. Puedo imaginar que el Papa Juan Pablo II, cuando escuchó esta canción, inmediatamente se trasladó. Si recuerdan, hermanos, el primer discurso del Papa Juan Pablo cuando se hizo Papa fue esa, la exhortación. No tengan miedo. No tengan miedo. Y no tengan miedo, ¿por qué? Porque Dios es todopoderoso. Ese es uno de los atributos más importantes que nosotros predicamos de Dios, que es todopoderoso. Ahí está basada toda nuestra confianza. Tengan fe, tengan confianza en el Señor, porque Él todo lo puede. Nada es imposible para Él, que es una palabra que aunque se quemara toda la Biblia, solo que quedara ese versículo, nada es imposible para Dios, es lo esencial. Todo el mensaje de vida. Fue muy emocionante, Padre, muy emocionante estar allí junto al Papa. Ahí fue el inicio de esa maravillosa experiencia, de esa maravillosa carrera. Y pues la vamos a aprovechar, hermana. Claro, para eso estamos. Necesitamos otro que nos deleite, que nos ponga paz en este espíritu que muchas veces anda tan ajetreado por las cosas de todo el día. No, es verdad. Hoy tenemos la oportunidad, hermanos, en su casa, de deleitarse de nuevo con una maravillosa canción interpretada por la hermana Glenda. Es una canción de María, una palabra del Evangelio de ella, ¿no? Parece fácil decirlo, pero ella dijo, hágase en mí. Yo no sé lo que tú estás viviendo, solo te digo que si puedes decir por María, aunque no lo sientas, hágase en mí, entenderás y podrás vivir de manera más feliz tu vida. Hágase en mí. Hágase en mí según lo que quieras de mí. Hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí según tú quieras, hágase en mí a tu manera, hágase en mí como tú quieras, hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí. Hágase en mí, hágase en mí lo que tú más quieras, cueste lo que cueste,
hágase en mí. Hágase en mí. Entrégate al Señor así como estás. Hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí según tú quieras, hágase en mí a tu manera, hágase en mí como tú quieras, hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí. Hágase en mí, hágase en mí lo que tú más quieras, cueste lo que cueste, hágase en mí. Gracias. Hermana, ha sido un verdadero placer. Nos sentimos honrados con su presencia. Muchas gracias, Padre. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Unas palabras de despedida al público. Simplemente recuerden que nada es imposible para Dios y que vivas lo que vivas, no te rebeles, no lo rechaces, dile, hágase en mí como María, y ya verás que la escuela de María, el Señor hará maravillas. Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en este programa de Fe Católica Viva. Como tú quieras, hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí.